Piensa muy bien antes de compartir o publicar algo en tus redes sociales, porque una vez publicado, eso es de dominio público. Algunos lo van a interpretar bien, con el sentido que tú quisiste. Otros lo van a interpretar a su manera, tergiversándolo. Y muchos incluso pueden sacar palabras o frases de contexto para hacerte decir cosas que ni siquiera has pensado. Por eso, mucho cuidado. A mí me ha sucedido un par de veces en mi página Padre Sam. Probablemente a ti te haya sucedido, que dijiste una cosa y otro interpretó algo muy distinto a lo que dijiste. Eso le ha sucedido hace un par de días al Papa Francisco. En la audiencia del 2 de enero de este año 2019, pronunció su acostumbrado mensaje, pero muchos medios y personas mal intencionadas lo están tergiversando, están diciendo cosas que el Papa no dijo. Quiero aclarar esto. Lo primero es leer literalmente lo que el Papa dijo. Dice así: ¿cuántas veces vemos el escándalo de personas que van a la iglesia y están todo el día allí, o van todos los días y luego viven odiando y hablando mal de otros? Esto es un escándalo. Mejor no ir a la iglesia, vive así, como si fueras ateo. Pero si tú vas a la iglesia, vive como hijo de Dios, como hermano, y da un buen testimonio, no un mal testimonio. Estas son las palabras exactas del Papa. Pero algunos, repito, mal intencionados están diciendo: el Papa dice que es mejor ser ateo. El Papa dice que es mejor no ir a la iglesia. No seas una persona cobarde. El cobarde es aquel que saca las palabras o frases de contexto y acusa injustamente a alguien. Y eso es lo que aquí está sucediendo. Aquí lo que el Papa está haciendo es un llamado a ser coherentes, un llamado a no ser hipócritas. No nos vayamos por la tangente. Aquí lo que el Papa está diciendo: qué mal, qué escandaloso es que vivas odiando y hablando mal de otros y vayas a la iglesia. Lo malo no es ir a la iglesia, sino dar un mal testimonio, no ser coherentes. Ese es el llamado del Papa Francisco. No saquemos sus palabras de contexto. Y a propósito de esto, hay un texto de San Agustín que me gusta mucho y creo que viene a bien recordarlo a propósito de esto. Dice así: que nadie diga ¿para qué voy a la iglesia? Mira a los que van todos los días, no practican lo que oyen. Sin embargo, continúa San Agustín, hacen algo: escuchar. Así algún día podrán hacer las dos cosas, escuchar y practicar. Pero tú, ¿cómo vas a llegar a practicar si estás huyendo de escuchar? Aquí San Agustín está diciendo: ok, puede que alguien que vaya a la iglesia esté dando mal testimonio, se equivoque, falle, pero está escuchando la palabra de Dios, está perseverando. Y esa palabra hará eco en su vida algún día. Pero tú, ¿cómo vas a dar buen testimonio si ni siquiera te das la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? San Agustín está diciendo qué importante es no alejarnos de la fuente, qué importante es estar escuchando esa palabra de Dios, que algún día hará eco en mi vida. O como decía Sor Faustina, puede que a veces tú vayas a una hora santa y no tengas nada que decir, pero ya el sentarte ahí ante el Santísimo, el decirle no tengo nada que decirte, Él con sus rayos de gracia, con sus rayos de luz, te bendecirá. Creo yo que el Evangelio de este día también viene con este mensaje. Juan capítulo 1 del 35 al 42. Hay dos discípulos que van siguiendo a Jesús. Y entonces Jesús los mira y les pregunta ¿qué buscan? Y ellos le dicen: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les responde: vengan y lo verán. Qué importante es ir ahí donde está Jesús para escucharle. Qué importante es ir ahí donde voy a reconciliarme con Él. Qué importante es ir ahí donde voy a alimentarme de su palabra o de su cuerpo y de su sangre. Pidámosle al Señor que
podamos ser coherentes, que podamos dar testimonio en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la calle, en todo lugar. Ese es el llamado del Papa, a ser coherentes. Ese es el llamado de San Agustín, a que sigamos escuchando esa palabra, para que esa palabra pueda poco a poco ir cambiando mi vida. Y ese es el llamado también del Evangelio. Jesús nos dice, vengan y lo verán. ¿Cómo pretendes que Dios te hable? Si la palabra de Dios, si la Biblia la tienes cerrada. ¿Cómo pretendes que Dios te muestre su voluntad si no das un paso para cambiar? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser coherentes. Y últimas dos cosas. Si tú eres de los que publica, sé cuidadoso con lo que escribes y con lo que dices. Si tú eres de los que lees, no seas cobarde. No saques palabras o frases de contexto. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.